Una fría noche del 14 de abril de 1912 en el Océano Atlántico se transmitió la señal SOS. Aquella señal anunció que el Titanic, el barco histórico de la humanidad en aquel momento, estaba en problemas. Después del incidente, el Titanic solo tuvo unas pocas horas antes de ser tragado por el océano. Lo que pasó después, todos lo sabemos más o menos. Han pasado más de 100 años, los detalles del desastre han sido mencionados muchas veces en los medios de comunicación. Cada segundo, cada minuto del desastre se describe a través de innumerables películas y artículos de investigación. Parece que ninguna información relacionada con el accidente permanece en secreto. Pero ese no es el caso. Todavía tenemos cosas que no sabemos, misterios que se han hundido en las profundidades del océano con el barco durante siglos. Y hoy seremos nosotros quienes descubramos esos secretos. Aunque este evento ha quedado registrado en los libros de historia y es uno de los desastres marítimos más famosos del mundo, quedan muchas preguntas que siguen sin respuesta. ¿Por qué se estrelló el Titanic a pesar de ser considerado incomparable? ¿Hay algún elemento sobrenatural involucrado en esta tragedia? ¿Y qué podrían esconder los misterios que rodean a este barco? Descripción general del Titanic. El misterio último del Titanic ya no está en duda. A principios del siglo XX, el Titanic era un símbolo del máximo lujo creado por el hombre. El barco gigante está lleno de todas las comodidades más lujosas que una persona rica querría disfrutar. Pero tal vez porque es tan lujoso, la madre naturaleza también quiere disfrutar de este pináculo de los logros humanos. El barco insumergible finalmente se encuentra bajo el océano. ¿Qué pasó con el Titanic? Se han propuesto muchas teorías para explicar el hundimiento del Titanic en 1912. Pero de alguna manera, todos parecen implicar que el destino del barco ya era ese. 2. Mal augurio antes de la partida del Titanic. 10 de abril de 1912, barco más grande del mundo RMS Titanic a vapor inició su viaje inaugural desde Southampton a Nueva York. Cuando el barco abandonó el muelle, otro barco estacionado en el puerto de repente giró y se dirigió directamente hacia el Titanic. Todo el muelle quedó atónito cuando vieron que los dos barcos estaban separados por solo unas pocas docenas de centímetros. Pero gracias a algún milagro, los dos evitaron una colisión. Muchas personas consideran que este incidente es un mal presagio, una advertencia de un desastre mayor por venir. En el segundo día de viaje, el Titanic encontró niebla y luego continuó hasta el puerto de Queenstown en Irlanda. Aquí se transportaron en barcos cientos de toneladas de comida y agua potable, junto con una momia egipcia. Era la momia de una sacerdotisa cercana durante la época del cuarto faraón, propiedad de un oficial de policía británico y traída a Nueva York para ser vendida a un rico hombre de negocios. En Irlanda, el Titanic recibió a sus últimos pasajeros antes de zarpar del puerto. Ahora, el número de personas a bordo incluía 885 tripulantes y 1.316 pasajeros, un total de 2.201 vidas. Se dice que comprar un billete para abordar un barco como el Titanic es comprar un billete al cielo. Titanic encarna todos los logros estructurales, de ingeniería e intelectuales de la humanidad en el siglo XX. Fue el barco con el coste de producción más caro de la historia, $7,5 millones a principios del siglo XX, una cantidad no pequeña de dinero. El barco gigante tiene una altura desde el fondo hasta la columna de humo equivalente a un edificio de 14 pisos. Construido por un equipo de más de 3.000 de los trabajadores más calificados que la compañía ha garantizado y tardó más de 3 años en completarse. Titanic tiene 8 grandes compartimentos verticales fabricados en acero, 4 chimeneas gigantes y un sistema de seguridad único.
White Star Line, empresa propietaria del barco, incluso afirmó que ni siquiera Dios podría hundir el activo. Si quieres encontrar el máximo lujo, ven conmigo a este lugar, un cóctel en la primera clase del Titanic. Aquí se pueden ver caballeros con trajes elegantes, ropa a medida y un comportamiento más aristocrático que en cualquier otro lugar. Se siente como si cada detalle en este lugar fuera una obra maestra de arte meticulosamente cuidada. Esta escalera es quizás el testimonio más claro de la clase de un auténtico camarote de primera clase. Música, damas y clase. No creo que haya nada más lujoso que eso en medio del océano. Este es el resultado de que el barco sea insumergible según lo que dice la gente. Después de 100 años en el fondo del océano, sé que a algunas personas se les ocurrirá un escenario que contraste con ese lujo en tercera clase. Pero eso no es cierto. Aunque es una cabina de tercera clase, no se puede ver la sordidez y la suciedad de este Titanic. Una fiesta en tercera clase tenía el ambiente de una verdadera fiesta. Música animada con cerveza oscura y bailes extraños y únicos. Creo que mucha gente disfrutará del ambiente aquí más que de primera clase. Sin embargo, a 3.800 metros bajo el fondo marino, el Titanic perdió la elegancia y el glamour que le pertenecían. Innumerables rastros de corrosión del tiempo se adhieren al casco del barco, creando una escena de ruina. Es difícil sentir algo aquí. Aunque las pocas imágenes del naufragio no contienen mucha información, aún permiten explicar algunas cosas. Una de esas teorías es que el Titanic fue alcanzado por un submarino alemán durante la Primera Guerra Mundial. Eso es completamente posible en algunas circunstancias. Sin embargo, después de viajes para descubrir los restos del Titanic, los científicos confirmaron que los alemanes no participaron en ello. De hecho, el Titanic se averió por completo tras chocar con un iceberg. La repentina ruptura provocó que el barco ya no mantuviera su integridad y se hundiera hasta el fondo. A las 0 horas del 15 de abril, una emisora de radio canadiense recibió una señal de socorro del Titanic. Unas horas más tarde, esta información fue conocida por todo el país de las hojas de arce rojo. Sin embargo, a unas decenas de miles de kilómetros de distancia, en Rusia, sucedió algo extraño. El periódico de San Petersburgo del 16 de abril de 1912, el día después del hundimiento del Titanic, no hizo ninguna mención del desastre. La portada del periódico contiene información sobre la reunión del Consejo de la Duma Estatal rusa. Luego está información meteorológica, advertencias de incendios y más. En la cuarta página había un pequeño aviso que decía: todos los pasajeros del Titanic fueron rescatados por el Virginian. El barco más grande del mundo se dirige lentamente a puerto. Entonces no pasó nada. Todo sigue muy bien, bajo control. El Titanic no se hundió. Todos los pasajeros también están vivos. ¿Pero por qué es así? ¿De dónde viene esta información, Coyote? Parece que no solo San Petersburgo dio esta información falsa. Muchas partes del mundo tampoco comprenden realmente el horror del desastre. En aquellos años las señales de radio no podían difundirse a 200 regiones o países al mismo tiempo. Las noticias más certeras solo pueden llegar de Canadá, el país más cercano al lugar donde se produjo el accidente. El día después de que se difundiera la información falsa, el diario de San Petersburgo publicó una corrección sobre el incidente. El virginiano llegó demasiado tarde al lugar del desastre. El Titanic se ha hundido. El destino de los pasajeros del barco aún no está claro. Normalmente, inmediatamente después de un accidente, las embajadas de los países comenzarán a buscar información sobre sus ciudadanos. Una parte importante de la información será referenciada por la prensa.
Entonces, ¿por qué existe tal descuido y falta de control sobre la información? En los primeros años del siglo XX, la economía estadounidense se desarrolló rápidamente. Migrar a Estados Unidos en busca de una vida mejor es algo que sucede a nivel mundial. Los estadounidenses necesitan recursos humanos más baratos y abundantes para el desarrollo económico. Por supuesto, los trabajadores pobres no podían viajar en la cabina de primera clase de ese barco. El precio de la entrada para un lugar aquí es de $3.100, lo que equivale a unos $200.000 en la actualidad. Se trata de una cantidad de dinero que los trabajadores pobres tuvieron que pasar toda su vida trabajando para conseguir. El lujo y la riqueza de primera clase es solo para los aristócratas. En tercera clase, el monto que una persona tenía que gastar para reservar un asiento era en ese momento de $32 americanos. Pero, ¿qué significa todo eso cuando cada uno tiene una sola vida? 3. El hundimiento del Titanic, un extraño desastre. El domingo, 14 de abril por la tarde, la temperatura descendió casi hasta el punto de congelación y el mar estaba completamente en calma. El cielo estaba despejado y el Titanic seguía moviéndose. El capitán Edward Smith probablemente tuvo cuidado con las advertencias de iceberg recibidas por señal en los días anteriores. Cambió el rumbo del Titanic unos 18 kilómetros al sur respecto de la ruta habitual. Esa atención es muy buena, pero todavía es muy poca. Previamente, a las 13:45, un mensaje del vapor SS América advertía que había grandes icebergs al sur de la trayectoria del Titanic. Sin embargo, el aviso se pasó al departamento hidrográfico y no se transmitió al puente del capitán. A las 21:30, dos miembros del personal en la sala de radio recibieron otro informe sobre grandes icebergs en el camino del Titanic. Esta vez el mensaje provino de otro barco. Pero esta advertencia tampoco fue transmitida al capitán. Los oficiales de servicio en la sala hidrográfica y de información simplemente pensaron que no era necesario transmitir estas advertencias al capitán, porque no son suficientes para hacer pensar en reducir la velocidad o cambiar la trayectoria del barco. El Titanic tenía 3 guardias en la plataforma de observación y cambiaban de posición cada 2 horas. En todas las situaciones de noche oscura, deben observar rápidamente los icebergs. Sin embargo, olvidaron que el tiempo no es tan predecible como creen. No había luna, ni viento, ni binoculares, y el lado oscuro del iceberg miraba hacia el barco. Estos factores hacen que los observadores sean ni más ni menos. Todo parecía ir en contra del Titanic aquella tarde fatal. A las 23:30 horas, mientras se encontraba en el área de Terranova, un guardia notó algo inusual. Ese era el iceberg y el barco se dirigía hacia él. Rápidamente tocaron el timbre 3 veces y llamaron a la habitación del capitán. El oficial de sexta clase, James, recibió la llamada. ¿Viste algo? Sí. El iceberg está justo enfrente. La breve conversación terminó. James notificó rápidamente al oficial Bott. Sin embargo, parece demasiado tarde. El iceberg estaba demasiado cerca. Bott se dio cuenta y ordenó al barco girar lo más posible hacia la derecha. Ese pequeño esfuerzo no funcionó. A las 23:40 horas, los tripulantes se preparaban para la colisión. El Titanic está más cerca que nunca del iceberg. Es demasiado tarde. El barco chocó con fuerza, exactamente 27 segundos después de que la tripulación informara sobre el iceberg. El lado de estribor del barco golpeó el iceberg, raspando muchos lugares y provocando que los remaches inferiores se soltaran. El agua de mar salpicó e inundó el compartimento. El Titanic tenía un muy buen sistema de bombeo de agua.
Todo habría ido bien si solo se hubieran inundado unos 4 compartimentos del Titanic. Sin embargo, el impacto fue demasiado fuerte. Las puertas estancas se cerraron cuando el agua empezó a llenar 5 compartimentos, uno más de los que el Titanic podía flotar. El capitán Smith fue informado de la colisión y ordenó una parada completa tan pronto como llegó al camarote del capitán para revisar la situación. Los marineros superiores, así como el capitán, sabían que el Titanic definitivamente se hundiría. Se enfrentaron a la falta de chalecos salvavidas y botes salvavidas suficientes para todos. En ese momento, el capitán Smith ordenó que todos los botes salvavidas estuvieran preparados. En el tren solo hay espacio suficiente para la mitad de los pasajeros. El caos se ha ido descontrolando poco a poco. El operador de radio del Titanic siguió pidiendo ayuda. Aunque había otros barcos cerca, los operadores de radio de algunos barcos estaban durmiendo. El barco Olympic, parte de la White Star Line y hermano del Titanic, escuchó la señal de socorro. Sin embargo, este barco está demasiado lejos para ayudar. El Titanic llevaba 20 botes salvavidas con capacidad para 1.178 personas de un total de 2.201 personas, entre pasajeros y tripulación. Se dice que el Titanic era demasiado arrogante como para no traer suficientes botes salvavidas. Pero en realidad llevaba más botes salvavidas de los que requería la Cámara de Comercio británica en ese momento. El número de botes salvavidas necesarios está determinado por el peso total del barco, no por el número de personas. Las regulaciones sobre la capacidad de los botes salvavidas se revisaron por última vez en 1894, cuando el barco más grande tenía un peso bruto de solo 10.000 toneladas, en comparación con las 46.328 toneladas del Titanic. En el momento de la vida o la muerte, todos corrieron a cubierta con la esperanza de sobrevivir. Los pasajeros de primera y segunda clase tenían fácil acceso a los botes salvavidas a través de 2 escaleras principales que conducían directamente a cubierta. Pero los pasajeros de tercera clase no corrieron esa suerte. Mientras que la gran mayoría de las mujeres y los niños de primera y segunda clase sobrevivieron al naufragio, la mayoría de las mujeres y los niños de tercera clase perecieron. 2 oficiales de telégrafo seguían enviando diligentemente señales de socorro. Finalmente, hubo barcos que respondieron. El barco más cercano tardó casi 4 horas en llegar al Titanic, que fue mucho tiempo. Las estaciones de radio terrestres también recibieron señales de socorro del Titanic, incluidas las estaciones de telégrafo en Cape Race y Nueva York. Inmediatamente después de que se enviaron las señales de socorro, la información se transmitió continuamente de barco a barco. La gente acudió inmediatamente a las oficinas de White Star Line en Nueva York para seguir el destino del barco. A las 2 de la madrugada, el Titanic se hundió poco a poco. Sin embargo, los pasajeros no estaban muy interesados en bajarse del bote salvavidas. El Titanic todavía brillaba, parecía muy seguro y no había señales evidentes de que estuviera en gran peligro. Subir a los pequeños botes salvavidas, oscuros y fríos, no era una opción atractiva. El capitán Smith ordenó que se soltaran los botes salvavidas. Inicialmente, solo la mitad de las personas desembarcaron del barco, con la esperanza de que los barcos regresaran para rescatar a los que aún flotaban en el agua. Algunos botes salvavidas recibieron esas órdenes. Cuando el barco se inclinó notablemente, todos empezaron a entrar en pánico. Se botaron varios botes salvavidas con más personas, dando prioridad a mujeres y niños. El frío empezó a extenderse. Las hélices del barco sobresalen del agua. El agua se derramó por las escotillas de la cabina del capitán y entró en la cubierta de proa.
En ese momento, el capitán Smith permitió que los dos oficiales de telégrafos detuvieran su misión para encontrar una manera de sobrevivir. A las 2:18 de la mañana, el agua cayó y rompió la cúpula de cristal. El sistema eléctrico está completamente roto. Las luces, que antes brillaban intensamente, ahora parpadeaban débilmente y luego se apagaban por completo. Parpadea una vez y luego se apaga de una vez. En un abrir y cerrar de ojos, todas las calderas quedaron completamente inundadas. La segunda chimenea del Titanic, a raíz de la tensión en el barco, se separó y cayó al agua, golpeando a decenas de personas en el mar. Es un hecho innegable que el Titanic se hundió porque chocó contra un iceberg. Pero a lo largo de los años, los investigadores han intentado comprender la causa real. Inmediatamente después del desastre, las investigaciones de los lados británico y estadounidense concluyeron que el barco iba demasiado rápido. Si hubiera circulado a menor velocidad, el accidente no habría sido tan grave. Incluso el Titanic pudo esquivar por completo los icebergs. En medio de este caos, algunas personas intentaron conseguir un lugar en el bote salvavidas, pero otros comenzaron a aceptar su destino. Todos lloraron, intentaron orar y trataron de subirse a los botes salvavidas restantes. A cerca de 2:20 segundos de repente, el barco se partió por la mitad y se hundió lentamente. En menos de 3 horas, un barco que todos creían insumergible comenzó a hundirse hasta el fondo del océano. De las 1.500 personas que quedaban a bordo, muchas se ahogaron con el barco. O si saben nadar, poco a poco sufrirán de hipotermia hasta la muerte. La temperatura bajo el agua en aquel momento era de unos -2 grados centígrados. Al caer al agua, las personas mueren a los pocos minutos por hipotermia. Se dice que el capitán Edward Smith permaneció al timón del barco hasta los últimos momentos y se hundió con el barco. Algunas personas incluso creen que se suicidó para acabar con su vida. Cláusula 3:30 a 4 de la mañana, el barco Carpathia llegó al lugar y rescató a los supervivientes. Sin embargo, el barco llegó demasiado tarde. Después de la tragedia del Titanic, surgieron muchas preguntas y controversias. Se llevan a cabo investigaciones y se revelan verdades impactantes. ¿Es posible que haya otro barco a solo unos 37 kilómetros del Titanic? Fue completamente posible llegar a tiempo y salvar a los pasajeros del Titanic. Esto es cierto, es el SS California. Aproximadamente 1 hora antes de que el Titanic chocara contra el iceberg, el SS California envió una última señal de advertencia sobre el iceberg. Han advertido que hay mucho hielo en esta zona. Sin embargo, a las 23:15 horas, el operador de radio del barco California apagó el motor y se fue a dormir. El barco California se detuvo esa noche y no continuó moviéndose porque estaba preocupado por los icebergs en la zona. Por lo tanto, no recibió ninguna señal de socorro del Titanic. El Titanic estaba tan cerca que los pasajeros del Titanic podían ver sus luces en el horizonte mientras descargaban a los pasajeros en los botes salvavidas. Un oficial del Titanic dijo que vio un barco a lo lejos y creyó que estaban a punto de ser rescatados. Sin embargo, a pesar de que dispararon bengalas y señales de socorro, el barco de California aún no llegó. Se informó que después de las 12 horas, los marineros del California vieron bengalas del Titanic. Informaron a su capitán, pero él supuso que no se trataba de una señal de socorro, sino simplemente de que los ricos del Titanic estaban de fiesta. Si el capitán del barco California hubiera tenido más cuidado y se hubiera tomado en serio las señales de las bengalas, muchas personas en el Titanic se habrían salvado. A la mañana siguiente, el barco California recibió una señal de emergencia del Titanic. Inmediatamente acudieron al lugar,
pero ya era demasiado tarde. Solo vieron cuerpos flotando en el agua. Ambas investigaciones realizadas tras la tragedia culparon al capitán Stanley L.C.K. de California, pero no se puede culpar a ninguna persona por una tragedia tan grande. Hay otros que también deben asumir la misma responsabilidad. En ese caso, la colisión solo afectaría a 4 compartimentos y el barco aún podría mantenerse a flote. Mucha gente cree que el barco podría haber evitado la colisión si el conductor no hubiera entrado en pánico y hubiera ido fácilmente en la dirección equivocada. Es posible que la verdad se haya ocultado a los investigadores para proteger la reputación de la empresa White Star Line y sus asociados. Después del hundimiento del Titanic, además de la tristeza abrumadora, la gente empezó a contarse las cosas extrañas de este desastre. Ha habido muchas teorías en torno a la desaparición del barco, incluidas teorías misteriosas que son difíciles de explicar. 1898, novela Vanidad del autor Morgan Robertson habló de la muerte de un barco. El autor llamó al barco Titán. La historia se desarrolla 14 años antes del hundimiento del Titanic, en abril de 1912. Después del trágico hundimiento del Titanic, la gente descubrió que la tragedia del Titanic y la trama tenían muchas similitudes extrañas. Era una noche clara y fría, de abril. El barco más grande que jamás haya navegado por el mar, con una eslora de 243 metros, un desplazamiento de 45.000 toneladas y considerado insumergible, se desliza por el océano con unos 2.500 pasajeros durmiendo plácidamente. Entonces, de repente, el barco chocó contra un iceberg en el lado de estribor, mientras se movía a una velocidad de 46 kilómetros por hora. El barco se encuentra a 740 kilómetros de Terranova. El barco se hundió rápidamente. Debido al número insuficiente de botes salvavidas, la mayoría de los pasajeros se hundieron con el barco. Puede que a cualquiera le suene familiar, aunque solo sepa un poco sobre el Titanic. Sin embargo, esta no es una descripción de lo que pasó con el Titanic. Así es, ese es el contenido de la novela de la que hablamos. La similitud entre Titán y Titanic no está solo en el nombre y el iceberg, sino también en muchos otros parámetros. La longitud de los dos barcos es casi la misma. El Titán mide 243 metros de largo y el Titanic 286 metros de largo. La velocidad a la que el Titán chocó contra el iceberg fue de 46 kilómetros por hora. La velocidad del Titanic en ese momento era de 41 kilómetros por hora. Titán transporta 2.500 pasajeros. El Titanic transportaba a 2.200 personas, aunque ambos tenían capacidad para 3.000 personas. Ambos barcos eran propiedad de los británicos. Ambos chocaron contra un iceberg en su proa de estribor alrededor de la medianoche. Todos se hundieron en el Océano Atlántico Norte, exactamente a 740 kilómetros de Terranova. Aunque hay algunas diferencias, son muy pocas. Por ejemplo, el hundimiento del Titán dejó solo 13 supervivientes, mientras que el Titanic dejó 705 personas. Titán volcó antes de hundirse y el Titanic se dividió en dos partes. Después de la tragedia del Titanic, el autor Robertson fue incluso considerado un adivino, porque su trabajo era increíblemente similar a los acontecimientos de la vida real. Después de todo, las posibilidades de que alguien escriba un libro que se parezca a una tragedia que aún no ha sucedido son casi imposibles. El Océano Atlántico tiene una superficie de 106 millones de kilómetros cuadrados, pero el autor Robertson eligió el lugar exacto del hundimiento del Titanic en su novela. Hay muchas razones por las que un barco puede hundirse. Pero la razón de la historia es un iceberg. ¿Hay algún problema aquí?
Involucrado en una espiritualidad más mística de la que conocemos, ¿recuerdas cómo el barco casi se estrella antes de zarpar del puerto? En realidad, hubo muchas personas que sintieron que algo andaba mal con este barco. Unas horas antes de que el barco zarpara del puerto, fueron unas 55 personas las que rechazaron el viaje por diferentes motivos. 16 de los supervivientes dijeron más tarde que, la noche de la tragedia, soñaron con el barco hundiéndose. A día de hoy, la causa del hundimiento del Titanic sigue siendo foco de debate en la comunidad científica. Entre ellas, la respuesta más famosa y considerada más espiritual es, la maldición de la momia. Sí, esa es la misteriosa momia que mencionamos al principio del video. Alrededor de 1900, los arqueólogos excavaron un sarcófago de piedra de una tumba del antiguo Egipto. En el ataúd estaba grabado un hechizo: quien toque este ataúd tendrá un accidente y será tragado por el mar. En ese momento, no todos tomaron en serio esta maldición, pensando que solo se usaba para asustar a algunos sepultureros. Entonces abrieron el ataúd y encontraron una antigua momia en su interior. Después del examen, se determinó que esta momia databa de hace miles de años. Después de eso, el ataúd y la momia fueron enviados al Reino Unido. Muy rápidamente, lo compró un rico hombre de negocios amante de la cultura del antiguo Egipto. Sin embargo, poco después, 3 familiares de este empresario resultaron gravemente heridos en un extraño accidente automovilístico. El honor del empresario también quedó inexplicablemente manchado, como por acuerdo previo. Tras los hechos, el empresario entró en pánico y donó la momia al museo. Sin embargo, las personas que participaron en trabajos de excavación anteriores continuaron falleciendo misteriosamente. Por razones de seguridad, el Museo Británico colocó este ataúd en otro lugar y ya no lo utiliza para exhibirlo. Después de eso, el museo entregó la momia a un coleccionista. Este coleccionista pidió inmediatamente a la bruja más famosa de Europa que realizara un exorcismo a la momia. Sin embargo, eso no funcionó. Según la bruja, esta momia contiene mucha energía maligna y no puede ser exorcizada. Dio un sincero consejo para deshacerse de él lo antes posible. En aquel momento ningún museo se atrevió a aceptar esta momia. En unos 10 años, hasta 20 personas perdieron la vida a causa de ello. La noticia de la momia de alguna manera llegó al océano y fue comprada por un rico hombre de negocios estadounidense. Casualmente, el Titanic fue el barco encargado de transportar esta momia. Hasta el día de hoy, el nombre Titanic nunca ha dejado de estar de moda cada vez que se menciona. En la tarde del 18 de junio, el barco de expedición Titán de la compañía OceanGate realizó un viaje para explorar los restos del Titanic. Lamentablemente, ese viaje se cobró la vida de todos los expedicionarios. El sumergible Titán es un producto de la empresa de turismo de aventura OceanGate, con sede en Estados Unidos. A partir de mayo de 2023, la compañía anunció una gira de expedición al Titanic de 8 días, con un precio de $250,000 por persona. Según OceanGate, unas 250 personas presenciaron previamente el naufragio del Titanic con sus propios ojos. Por lo tanto, los participantes del tour no son solo turistas comunes, sino que también llevan a cabo una misión de exploración. El 18 de junio de 2023, durante un viaje para explorar el Titanic bajo el océano, el Titán perdió contacto después de menos de 2 horas. En ese momento, había 5 personas a bordo, entre ellas el multimillonario británico Hamish Harding, fundador de OceanGate, el empresario de origen pakistaní Sazada Dawood y su hijo. El viaje de buceo del Titán comenzó a las 4 de la mañana hora local. Después de eso,
el barco perdió contacto con el barco nodriza Polar Prince y se determinó que se encontraba a unos 1.450 kilómetros de la costa de la península de Cape Cod. La Guardia Costera de Estados Unidos recibió el informe faltante, pero las demoras dificultaron el proceso de búsqueda. Luego, la Guardia Costera de Estados Unidos envió 2 aviones para participar en la campaña de búsqueda en la superficie del mar. También se despliegan sumergibles de alta tecnología y aviones equipados con sistemas de posicionamiento submarino para buscar en el fondo marino. Sin embargo, los resultados aún no han sido los esperados. No muy prometedor, Titán es un sumergible de investigación que puede transportar a unas 5 personas. El barco está fabricado en titanio y fibra de carbono, mide 6,7 metros de largo, pesa 10.432 kilogramos, el equivalente a un coche medio, y es capaz de sumergirse a una profundidad de casi 4.000 metros. El barco está equipado con cámara, luces y escáneres para explorar sus alrededores. La puerta redonda que hay delante del tren es una puerta imaginaria. Aunque está fabricado con materiales modernos, David, exdirector de operaciones marítimas de la empresa OceanGate, advirtió en una ocasión sobre el grosor del casco del Titán y los peligros potenciales para los pasajeros al viajar. Los sumergibles alcanzan profundidades extremas. Dijo que el diseño aún es experimental y que el barco real solo puede soportar una profundidad de unos 1.300 metros. Si se sumerge más profundamente, existe la posibilidad de peligro. Chris dijo más tarde en documentos judiciales que fue despedido poco después de plantear estas preocupaciones. Posteriormente, más de 30 expertos enviaron una carta a los ejecutivos de OceanGate, diciendo que el método de prueba adoptado por la empresa podría conducir a resultados negativos. En general, OceanGate se ha enfrentado durante años a críticas de expertos en materia de seguridad sumergible. Sin embargo, todas las advertencias fueron ignoradas. Quizás no sepamos que Titán no fue el primer barco que se estrelló durante un viaje exploratorio. Las expediciones a los restos del Titanic en 1991, 1995 y 2000 tuvieron incidentes que podrían haber costado la vida a quienes estaban a bordo. La revelación anterior se produjo apenas unos días después de que la Guardia Costera de Estados Unidos anunciara que todas las personas a bordo del sumergible turístico Titán murieron después de una explosión catastrófica. Parece poco probable que algún día se encuentren los cuerpos de las víctimas. Eso significa que permanecerán para siempre en la fosa común, los restos del Titanic, que iban a visitar. El lugar donde descansa el legendario barco Titanic está a unos 550 kilómetros de la costa de Terranova, Canadá, a una profundidad de 3.800 metros bajo la superficie del Océano Atlántico. Se cree que solo 10 submarinos en el mundo son capaces de alcanzar tales profundidades. Según un informe de CBC, incluso los barcos que han pasado por rigurosos procedimientos de inspección en el pasado han tenido problemas al sumergirse en la zona donde se hundió el Titanic. La tripulación de la expedición canadiense, rusa y estadounidense de 1991 también tuvo que vivir un incidente de infarto cuando el sumergible ruso Mir quedó atrapado entre los restos del Titanic. El barco llamó a otro Mir para que se reuniera en busca de ayuda. Le indicaron al capitán cómo maniobrar para escapar de la trampa. De la expedición, el experto canadiense en fondos marinos, el Dr. John Mark Inglis, dijo que la asistencia oportuna en el lugar ese año le salvó la vida. Otro incidente ocurrió en 1995 cuando el director de Hollywood James Cameron quedó atrapado en una tormenta de arena que arrasó el fondo del mar. En ese momento, se encontraba en el proceso de filmar los restos del Titanic para la película Titanic estrenada en 1997.
El sumergible del señor Cameron luchó contra la corriente, pero la batería empezó a agotarse. El barco intentó subir a la superficie inmediatamente, pero sintió como si hubiera chocado contra una pared de 20 metros de altura y hubiera sido empujado hacia el fondo del mar. Lo mismo sucede cuando lo vuelven a intentar. Una corriente procedente de arriba empujó al débil barco hacia abajo. Se vieron obligados a esperar en la oscuridad y a temperaturas cercanas al punto de congelación hasta que se restauraran las baterías. La tercera vez lograron salir a la superficie después de una dura prueba de 5 horas. El tercer incidente casi fatal ocurrió en 2000, cuando el periodista científico Michael Guillén tuvo la oportunidad de visitar el Titanic. Una fuerte corriente arrastró su barco y lo estrelló contra una de las hélices del Titanic, rompiendo los escombros oxidados y dejando el barco varado. Nuestro barco era como una pequeña bola en comparación con la hélice gigante del Titanic, recuerda Guillén. Grandes trozos de escombros comenzaron a caer sobre su barco. Después de una hora de balancearse hacia adelante y hacia atrás, bajo el hábil control del capitán ruso Víctor Nishchina, el barco salió del atasco y pudo salir a la superficie. La tragedia que afronta el sumergible Titán es también una seria advertencia para futuros viajes de exploración. Tras una larga investigación y demandas de las familias de las víctimas, la explosión del sumergible Titán, el primer accidente mortal de un sumergible turístico en el mundo, seguramente abrirá un debate sobre cuestiones de seguridad. Incluso puede haber llamados a endurecer las regulaciones sobre este tipo de turismo de aventura. OceanGate, la única empresa del mundo que proporciona servicios sumergibles para explorar restos de naufragios enterrados, se ha negado a registrarse para una inspección de seguridad del sumergible Titán por parte de terceros, como el Registro de Estados Unidos o empresas de servicios. Certificación de Seguridad Europea DNV. De unos 10 sumergibles capaces de alcanzar las profundidades de los restos del Titanic, a unos 4.000 metros bajo el océano, solo el Titán no ha sido certificado. ¿Es el reciente accidente solo un error humano o un verdadero presagio de las inquietantes maldiciones que rodean al legendario Titanic? Sea lo que sea, tal vez deberíamos dejar que el Titanic descanse en el fondo del océano. Su destino parece haber sido decidido y nadie debería interferir en ello. 4. La maldición del Titanic. Ni siquiera Dios puede hundir este barco. Una afirmación llena de confianza y orgullo del capitán Edward al hablar de su barco, pero se equivocaba. Apenas un año después de esta audaz declaración, el Titanic se estrelló en su primer viaje. A la medianoche del domingo 14 de abril de 1912, el barco se estrelló contra un iceberg y se hundió en el Océano Atlántico, matando a más de 1.500 personas. Después de 110 años, hasta el día de hoy, el Titanic sigue siendo mencionado como el desastre más trágico de la historia marítima. Pero para muchas personas, la razón por la que el barco se hundió no fue necesariamente el iceberg. Muchas teorías sugieren que el barco estaba maldito, por lo que era un barco condenado a hundirse. Este barco fue mencionado por William Thomas Seaton, un famoso periodista y escritor que también era pasajero de primera clase en el barco. Es pesimista y parece haber previsto su muerte en el barco. A menudo le decía a la gente que moriría ahorcado o ahogado. Se hizo referencia a esto en 2 historias ficticias sobre naufragios que escribió décadas antes. La primera parte, de 1886, titulada como Los vapores de comida, narra la colisión de un barco correo con otro barco que provocó la pérdida de vidas por falta de botes salvavidas. La segunda parte, de 1892, titulada De Yeogure, cuenta la historia del barco Majestic rescatando a los supervivientes de otro barco tras chocar con un iceberg.
Cuando el Titanic se estrelló, Siten ayudó a varias mujeres y niños a subir a los botes salvavidas y también le dio su chaleco salvavidas a otro pasajero. Si miras más atrás, antes de que el barco zarpara, el Titanic no tuvo un proceso de construcción tan sencillo. Si un edificio, terreno o determinada estructura siempre tiene problemas de construcción, se considera un punto G maldito o desfavorable. Hay una historia que dice que antes de que el barco fuera llevado a la superficie y viajara desde muy lejos hasta Nueva York y luego se convirtiera en uno de los accidentes más terribles de la historia, debió haber habido un accidente durante el proceso de construcción del barco. Al menos 8 trabajadores murió durante la construcción. Algunas personas se cayeron de las escaleras, otras fueron aplastadas por la madera o incluso algunos trabajadores cayeron sin querer. Quizás el Titanic estaba verdaderamente embrujado cuando cualquiera que estuviera involucrado con él, ya sea antes o durante el viaje, se topó con desgracias impredecibles. Trágicamente, la muerte de los trabajadores MAN fue solo el comienzo de las tragedias que vimos después. Lo curioso fue que unas horas antes de que el barco zarpara, había unas 55 personas entre más de 2.000 pasajeros. Los invitados se negaron a participar en el último momento por malos presentimientos sobre el viaje. Uno de ellos es un empresario británico llamado John Ona. Este hombre se apresura a viajar a Estados Unidos lo antes posible porque tiene una importante cita de negocios. Así que intentó a toda costa conseguir un billete para abordar el tren. Sin embargo, 10 días antes de emprender el viaje, durante 2 noches consecutivas tuvo pesadillas. En el sueño, el Titanic en el que se encontraba se hundía en el mar, como si niños y adultos fueran arrojados al mar. Pensó que esto no era algo bueno, así que aunque era urgente, canceló el viaje y al final, creer en su corazonada salvó la vida de este hombre. 16 de los supervivientes dijeron más tarde que la noche de la tragedia soñaron con el barco hundirse. La tarde del accidente del barco, un pastor canadiense llamado Choes Morgan tuvo un sueño. Soñó con un barco que cruzaba un mar Pacífico, y de repente el cielo y la tierra se oscurecieron, una espesa niebla cubrió todo el mar y el barco gigante se estrelló contra un obstáculo que bloqueaba el camino. En el sueño, Cho también gritaba débilmente pidiendo ayuda. Todos se apresuraron a saltar al bote de rescate, pero la mayoría se hundió en el fondo del mar junto con el barco gigante. El himno también resonó desde la dirección de la bomba. Mientras tanto, también hay personas que reconocieron tempranamente el punto G y se esforzaron por difundir la señal. En marzo de 1912, los pasajeros que compraron billetes para participar en el viaje inaugural del Titanic recibieron una carta advirtiendo sobre la inestabilidad y el peligro de este viaje por mar. Después de la investigación, se descubrió que el autor de la carta era un famoso adivino en ese momento. Es decir, solo sus fieles clientes creyeron en cancelar el viaje, la mayoría no prestó atención a la carta. También en estas fechas, en marzo, una mujer inglesa y su marido estaban de luna de miel en una isla cuando el Titanic pasó por la isla. La joven pareja decidió ir a ver este majestuoso barco. Cuando vio el barco, la señora Nick de repente gritó desde lejos, «El barco no llegará a América, se hundirá». «Lo he visto, cientos de personas se hundirán en el agua helada. No los dejes morir». Por supuesto, la gente pensaba que Loan estaba simplemente loco, porque Dios mismo no podía hundir este barco. También se rumorea que está relacionado con una leyenda extremadamente emocionante y la maldición de los faraones a principios del siglo XX. Una expedición británica fue a Egipto y desenterró la momia de una mujer considerada profeta, que una vez fue muy estimada en Egipto. Sin poder aún disfrutar de la alegría de descubrir la huella histórica, le ocurrió un accidente al grupo.
El rifle del grupo explotó repentinamente, haciendo volar el brazo de un miembro del equipo. Una persona del grupo desapareció misteriosamente y otra persona se fue porque le dispararon en secreto. Poco después de muchos incidentes, el grupo pudo traer a la momia con él. Luego, la momia fue transportada a Londres, y el fotógrafo se volvió loco cuando miró la foto que había tomado de la momia. Aterrada, la persona que trajo la momia la regaló sin decir nada a un museo británico. Sin embargo, la maldición no se detuvo cuando la persona que transportaba el cuerpo también murió apenas una semana después. Finalmente, como queríamos traer la momia a Nueva York para asistir a la exposición, la momia fue transportada en el barco Town Nam para evitar que fuera destruida durante el transporte. La momia fue colocada en la cubierta de mando del capitán de batalla. La momia contenía una estatua de Osiris, el símbolo egipcio del dios de la muerte, con una inscripción: tu mirada por sí sola es suficiente para destruir a aquellos que se atreven a hablar en tu camino. Aunque luego hubo información de que esta momia todavía estaba en el Museo Británico y no en el barco de The Sonic como se rumoreaba, la verdadera historia sigue siendo un misterio. 100 años después del trágico accidente del Titanic, el viernes 13 de enero de 2012, un gigantesco crucero italiano, el Costa Concordia, sufrió un accidente que conmocionó a muchas personas. Sobre todo cuando se acerca el centenario del desastre del Titanic. En 2012, el barco chocó contra un arrecife, volcó y se hundió por un lado. Inmediatamente, muchas personas pensaron inmediatamente en la misteriosa maldición relacionada con el antiguo Titanic. 2 hermanos que eran huéspedes del barco italiano contaron en un periódico que antes del accidente, en el barco sonaba la canción My Heart Will Go On, que es el tema principal de la película Titanic. Al escapar, Nick, en extremo shock, compartió que la escena de la película Titanic nunca había sido tan vívida en mi mente. Más recientemente, el sumergible Titán de una expedición al Titanic explotó, matando a las 5 personas a bordo. Tanto el Titán como el Titanic se encuentran en el lecho marino de un rincón remoto del Océano Atlántico. Están separados por 111 años y ahora piensan que están separados por 490 millones. El director James Cameron, que hizo la película Titanic, habló: este incidente me sorprendió porque fue muy similar a lo que le pasó al Titanic. La directora ejecutiva de Ocean Gates es nieta de 4ª generación de una pareja de clase alta que alguna vez estuvo en la cabina de primera clase del Titanic. Esta pareja fue retratada más tarde en una famosa escena de una película del director James Cameron. Además, a los buceadores de Ocean Gate también se les advierte de los mismos peligros que en el Titanic hace más de 100 años. ¿Será que la maldición del Titanic es real y no se ha detenido hasta hoy, habiéndose hundido en las profundidades del mar, como las hipótesis que rodean al barco siguen siendo un misterio? Como hemos visto, el Titanic no es solo una horrible tragedia marítima, sino también una serie de misterios sin respuesta. Desde sueños extraños, advertencias de accidentes hasta maldiciones inquietantes, todo parece inexplicablemente entrelazado con el destino del barco. Aunque han pasado más de 100 años, las historias y los misteriosos acontecimientos que rodearon al Titanic todavía nos despiertan la curiosidad y la reflexión. ¿Están realmente predichas estas señales? ¿La maldición de los faraones y los fenómenos extraños son una coincidencia, o hay una fuerza invisible que influye en el destino del barco y los que están en él? Hoy, el Titanic sigue siendo un símbolo de majestuosidad, fe y orgullo, pero también un doloroso recordatorio de la fragilidad humana ante la naturaleza y la humildad ante lo imposible. Explicar.
Ya sea que encontremos las respuestas a estos misterios o no, el Titanic siempre seguirá siendo parte de la historia, una historia que continúa contándose con cada generación, manteniendo en su corazón un misterio indeleble. Entonces, ¿qué opinas sobre los misterios que rodean al Titanic? ¿Podrían las coincidencias, profecías y sucesos extraños ser pistas de una historia no contada? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios debajo de este video y no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para no perderte los próximos descubrimientos interesantes. Gracias por mirar y nos vemos en los próximos videos.